Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema PS 4.1 del capítulo 4 concerniente a funciones del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. El problema básicamente nos dice que al registrar un número determinado de datos, calculemos el promedio de los números pares e impares, en donde tenemos como variables de entradas a n, que representa el número de datos, y número significaría la itineración de acuerdo al número que vamos ingresando dentro del código. Vamos a proceder primero a resolverlo en Python. Entonces, tenemos que digitamos el número de datos que vamos a ingresar, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es una lista. ¿Qué función cumple una lista? Simplemente almacenar un tipo de dato especial, y ya a continuación procederé a explicar cómo funciona y cómo se guardan los datos dentro de esta lista, entre cada una de estas dos listas. Inicializamos la variable. En este caso par va a ser un acumulador. ¿De qué? De los números pares. Esta variable va a acumular la sumatoria de los números pares que vayamos ingresando en el programa. En este caso, cpar sería el contador de números pares, el cual va a guardar la cantidad de números pares que hay en el programa. ¿Para qué? Para poder realizar el promedio, aplicado a una fórmula que explicaré posteriormente. Impar es el acumulador, en este caso, pero de los números impares. Va a acumular la sumatoria de todos los números impares. C impar, en este caso, sería el contador de los números impares y me va a facilitar el cálculo del promedio de los números impares. Total par es el nombre que le doy a la variable donde voy a guardar el resultado de la función, para donde se calcula promedio de los números pares, y total impar es la variable donde se va a almacenar el promedio de los números impares. Primero que todo digo que si el número de datos es mayor a 0, entonces de acuerdo a esta variable, de acuerdo al número de los datos, realizo una itineración. Entonces dentro de la itineración, ahora sí, ingreso, le pido al usuario que ingrese el número a analizar, y de una vez clasifico si este número es par o es impar. ¿Cómo hago eso? Simplemente el residuo del módulo, si el residuo del número entre 2, si me da igual a 0, es porque el número es par. Y si me da diferente de 0, cuando hago el módulo entre 2, del número entre 2, significa que el número es impar. Antes de eso, voy a explicar un poco la función, donde tenemos como parámetros de entrada el número, el acumulador y el contador. ¿Por qué? Porque dirán, ¿por qué no meter el for dentro de la función? Primero, resulta que si meto todo dentro, no podría primero hacer dos for para cada función. ¿Por qué? Porque sería un error, porque estaría haciendo dos for, me estaría repitiendo un dato. Digamos que ingreso voy a ingresar tres tipos de datos, tres datos. Y al ingresar tres datos, como lo estoy haciendo dentro de cada función, me estaría analizando 6 tipos de datos, ya que estaría analizando los pares y los impares. Entonces realmente eso es un error, primero que todo. Por eso no puedo hacer el for dentro de cada función. Y lo otro, no puedo hacer un for general, o sea, no puedo reducir estas dos funciones a una. ¿Por qué?
porque tengo que almacenar dos variables. ¿Cuáles? El promedio de los números pares y el promedio de los números impares. Y en una función únicamente puedo almacenar una variable. Solo puedo almacenar una variable. Y por eso no puedo realizar todo esto en una sola función. Me toca hacer una para cada tipo de dato. En este caso los pares y los impares. Bueno, volviendo al for, digo que cuando se cumple esta condición, es decir, cuando el número es par, el contador de los números pares va a empezar a aumentar. En este caso el contador sería contador par más 1 y así sucesivamente a medida que vaya ingresando números pares. ¿Y par qué es? Es decir, como expliqué anteriormente, es el acumulador, sería par más n, que previamente inicialicé. Y dirán, ¿por qué lo inicialicé en 0? Si es un acumulador. Que resulta que si lo hubieran inicializado en 1, evidentemente me va a influenciar esta operación y me va a dar un número erróneo en el acumulador. Entonces por eso tengo que inicializarla en 0. Porque si le sumo, digamos que el número sea 2 más 1, me daría 3. Pero realmente tengo ese número 2, nada más. ¿Se me va a entender? Entonces por eso tengo que inicializar el acumulador también en 0. Luego acumulo el dato y así sucesivamente para cada itineración. Y otro detalle importante. ¿Por qué llamo la función dentro de la condición, no dentro de esta condición? Porque resulta que si la llamase afuera, o sea, si llamase la función aquí, en esta misma posición donde están estos print, ¿qué pasa? El valor del contador que me va a tomar, el valor primero del contador y el acumulador, ya sea para números pares o para los impares, va a tomarme estos valores que están acá. Estos valores son los que me van a tomar. ¿Por qué? Pues porque estas funciones la posición en la que están las funciones estarían fuera dentro de este if anidada. Y por ende me tomaría los valores predeterminados que le asigné a cada variable, que en este caso es 0. Por eso es importante llamar la función dentro de la condición. ¿Para qué? Porque como establecí unos parámetros de entradas como par o impar, par y el contador, entonces necesito que estas variables de entrada tengan estos valores que están acá. ¿Y por qué, por ejemplo, no coloqué este contador y este acumulador dentro de la función? Se preguntarán. ¿Qué pasa? Como en la función al ingresar las variables son meramente variables de tipo local, ¿qué pasa? Únicamente se me va a acumular la que yo guarde. El resto se van a reiniciar al momento de que finalice la operación. Es decir, tengo el número, ingreso los datos y resulta que el número, digamos aquí que el número es 2, ¿cierto? El acumulador sería 2 y el contador sería 1. Y después ingreso otro número, sería 4 y me va a acumular 4 y me va a acumular 1 otra vez y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Siempre va a almacenar el último dato que ingrese, pero nunca me va a guardar la serie de datos que voy ingresando, porque son variables de tipo local. Y al momento de terminar la función, la ejecución de la función, simplemente va a retornar a un valor neto, un valor, mejor dicho, se va a reiniciar su valor y por ende no puede almacenarme datos. Entonces es por eso que almaceno los datos dentro del código principal para evitar esta confusión y simplemente por ende llamo la función dentro de esta condición para que estos parámetros de entrada estén en base a estos parámetros que definí aquí dentro de esta itineración del for, ¿sí? Lo mismo para los impares. Llamo a la función en base a estos parámetros que están dentro de esta condición para que realicen un correcto cálculo. Y llamo la función dentro de la condición y ya simplemente después imprimo los valores respectivos de lo que me arroja cada función. Pero antes de explicar eso, vamos a ir a la función y voy a explicar cómo es el procedimiento.
A medida que yo vaya ingresando, digamos, ingresé el número 2 y 4, evidentemente el contador me va a marcar que tengo dos números pares y el acumulador me va a decir que tengo 6, porque es 4 más 2, 6, y de aquí tendría 6 sobre 2, me tendría que dar 3, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Ahora viene el concepto previo importante, que es la lista. Este comando que me permite lista.append me permite almacenar un valor dentro de esa lista. Digamos, ese es el nombre de mi lista, que en este caso es lista.append, que es para guardar el dato de acuerdo a la variable que yo quiero que se vaya guardando, según sea el caso, dentro de la lista. En este caso es n. Y pues fíjense que tengo una lista para los números pares y otra para los impares. Y la coloqué de acuerdo a la condición en la que se establecieron. Digamos acá como lo establecí en la condición en la que los números son pares, evidentemente solo me va a guardar solo los números que son pares, o sea que cumplen esta condición. Y lo mismo para acá cuando son impares. Únicamente me va a guardar los números que sean impares, en base a esta condición que definí previamente acá. Entonces, importante este concepto. Este es el comando que me permite guardar un dato dentro de la lista. Estos primes son simplemente para verificación. Ya vamos a la hora cuando ejecute el programa posteriormente, ya veremos cómo se va realizando la función, cómo se va ejecutando. Lo mismo para los impares. Ya teniendo esto claro, simplemente aquí en la parte de abajo imprimo el promedio de los números, la lista, es decir, los números pares que almacené o que fue ingresando el usuario, y el promedio. Recuerden que este comando más str me permite convertir una variable de tipo numérico en una cadena de caracteres o en un string. Más str dentro de paréntesis la variable que quiero convertir en string. Y lo mismo sucede para el promedio de los números impares. Le imprimo la lista de los números impares más el promedio de los números impares. Vamos a ejecutar el programa para demostrar un poco esto, cómo funciona el ejercicio en realidad. Aquí apenas se está ejecutando otro programa. Listo. Digamos que va a ingresar 6 datos, 3 pares y 3 impares. Digamos, 1, fíjense, tengo 1, 1, es decir, 1, el de arriba es el acumulador, el contador, y el de abajo es el acumulador. Digito otro, el 3. Fíjense, 3 más 1, 4. Que este sería el acumulador, y 2 que sería el contador, porque tengo en este momento 2 números impares. Perdónme un momento. Bueno, entonces definimos anteriormente que este es el acumulador y este sería el contador. Fíjense, 3 más 1, 4, y 2 datos impares que tengo en el momento. Y ahora vamos con el siguiente número, y 5, digámoslo. Fíjense, 5 más 3 más 1, 9. Y tengo 3 datos de tipo impar. Fíjense. Entonces sabemos que están los datos correctos. Ahora vamos a ingresar los pares. Digamos 2. ¿Sí ven? 2 el acumulador, 1 el contador, 4, 6 el acumulador, 4 más 2, 6, y 2 los dos datos de tipo par que acabo de ingresar, y 6, fíjense, 6 más 4 más 2 me da 12, y tengo 3 datos de tipo par. Y fíjense en la impresión, dice el promedio de los números, y así se imprime la lista. Fíjense, 2, 4, 6 se va acumulando, como se lo estoy guardando dentro de una itineración, se me va acumulando a medida que voy ingresando los datos. Entonces
me facilita que se muestren de manera ordenada. Y me muestra el promedio, que efectivamente es 4 para estos datos. 6 más 4 más 2, 12. 12 dividido entre 3 da 4. Y lo mismo para los números impares. El promedio de los números impares 1, 3, 5 es 3. 5 más 3 más 1, 9. 9 dividido entre 3 me da 3. Entonces comprobamos en este caso que está perfecto. Ahora procederemos a realizarlo en MATLAB. Tenemos que bueno, como lo hice en Python, aquí igualmente ingreso el número de datos que voy a ingresar y aquí inicializo los acumuladores, los contadores y las variables donde se van a almacenar los resultados de las funciones, y estos van a ser dos arreglos que van a almacenar los números, ya sean pares o impares, y estos serían los contadores para los arreglos. Y esto lo que me va a arrojar es el almacenamiento. Bueno, esto lo que me va a hacer es almacenar los datos que me arrojen las funciones. Entonces digo que si el número de datos es mayor a 0, entonces inicializo nuevamente el for de 1 hasta el número de datos, digito, pido al usuario el número que quiera ingresar. Luego, igualmente como se realiza en Python, digo que si el módulo de n sobre 2 es igual a 0, pues el número evidentemente va a ser par. Me va a aumentar el contador y me va a acumular el dato. Aquí que hice, llamé la función. En este caso recuerden que en MATLAB hay que crear, las funciones van en otros scripts, simplemente le dan en new script y se crean aparte y se generan una plantilla similar a esta. ¿Qué pasa? Aquí tuve que crear dos funciones por el problema planteado en Python anteriormente. Una para los pares, otra para los impares. Aquí únicamente guardo la operación y en base a la condición de pares o impares, fíjense. Si se cumple esa condición, es decir, si este número es par, entonces simplemente divido el acumulador entre el contador y con eso obtengo el promedio guardado en la variable total par de acuerdo a esos parámetros, que sería el número, el acumulador y el contador predefinidos anteriormente en el código principal, fíjense. Y ahora preguntarán, ¿qué es esto? Este es el arreglo. Quiero que el arreglo se me muestre por filas, entonces por eso se define A corchetico 1F para que vaya corriéndose por filas, y defino un contador para las filas, y a medida que se cumpla esta condición va a ir aumentando una fila, una fila, una fila, una fila, y así sucesivamente. Lo mismo para cuando son impares, almaceno el contador y el acumulador y lo anexo en esta función que es para las impares. Fíjense, variable de salida, nombre de la función, parámetros de entrada que es el número, el contador impar y el acumulador impar, y en base a esta condición se me realiza el promedio de los números impares. Ahora tengo que llamo la función igualmente que en Python la llamo dentro de esta condición para que me cumplan, para que me trabaje en base a esos parámetros que están acá y no los que predefiní al comienzo del programa. Y evidentemente ahora guardo en otro arreglo de la misma manera los números para que al final me los permita mostrar. Simplemente
Ahora, después de realizar la ejecución, procedo a imprimir los datos de los números pares y el números impares. Fíjense que este comando disps me permite mostrar lo que hay adentro de cada arreglo. Fíjense. Ya en un momento voy a ejecutarlo y me van a comprender cómo funciona este comando. Fíjense. Pues vamos a ingresar los mismos datos que se ingresaron en Python. Digamos, dígito número 1, 3, 5, 2, 4 y 6. Listo. Dice el promedio de los números pares es 4, correcto. Y fíjense, me muestra cada elemento del arreglo que está conformado ahí, ¿verdad? Lo mismo para los números impares. No, que esta variable del promedio la definí como float, porque a veces pues, puede dar un promedio decimal. Y me muestra los respectivos elementos de los números impares que ingresó el usuario. ¿Listo? Ahora, habiéndolo resuelto en MATLAB, procederemos a resolverlo en PCInt. Cabe resaltar que aquí en PCInt no se hace uso de arreglos ni listas, entonces solo se me mostrará el promedio como tal, el promedio de los pares y de los impares meramente. Creamos dos funciones, evidentemente para los pares, para los números pares y para los números impares. Recuerden que tanto en las funciones como en el código principal hay que definir inicialmente las variables que vayamos a manejar. En este caso, en el código principal definimos el número de datos, el número, los contadores, los acumuladores, el contador del for y las variables que me van a almacenar los resultados o los valores que me arrojen las funciones. Inicializo los contadores y los acumuladores por lo explicado anteriormente. Y bueno, aquí en las funciones, fíjense, funciona igual que en MATLAB. Hay una variable de salida, la cual es la que me va a arrojar el valor. En este caso la defino igualmente para los pares y asimismo para los impares. Pero fíjense que como es una variable nueva que no está definida en el código principal, entonces tengo que definirla, porque no es un parámetro de entrada que se encuentra acá. Es algo que está dentro de la función, es como si fuera un código nuevo y tengo que definir esta variable nuevamente. Pero pues no hay necesidad de inicializarla, pero sí hay que definirla. Luego, teniendo esto, simplemente vamos al for. Fíjense, establecemos la condición inicial para que el tipo de datos sea mayor a 0 y se ejecute el programa. Definimos la condición de itineración, en este caso es de 1 hasta el número de datos de 1 en 1, y luego sí procedemos a pedir números. Luego si definimos si son pares, recuerden que en PCInt la función mod o el módulo o el residuo se maneja de esta manera. Primero la variable base dividida entre el módulo que le quiero sacar, que en este caso es 2, y eso espaciado en el medio con la función mod. Es algo extraño esa función, pero pues así funciona en PCInt. Lo defino nuevamente los contadores y el acumulador en base al cumplimiento de esa condición y llamo a la función para que, repito, me trabaje en base a estos argumentos de entrada. Lo mismo para cuando son impares, en este caso fíjense, almaceno el contador, almaceno el acumulador y llamo la función en esta parte del programa para que trabaje en base a estos dos parámetros que se encuentran en esta parte del código principal. Luego simplemente procedo a imprimir el promedio de cada uno de ellos. Vamos a correrlo para demostrar su corrección. Digamos, tengo 6 datos nuevamente, dígito 1, 3, 5,
2, 4 y 6. ¿Listo? Vamos a ver. El promedio de los números pares es 4 y el promedio de los números impares es 3. Correcto. Ahora verificado y desarrollado el programa en PCInt, procederemos finalmente a desarrollarlo y escribirlo en NetBeans. Ahora, tenemos nuevamente este programa ahora en Java. Recuerden que debemos importar la librería de lectura mediante este comando. Definir primero dentro del public class, definir dentro de esa clase, definir las funciones que sean necesarias, el código general que será el public y el main, importante el main. Sin este código dentro del programa no es posible ejecutar el programa, ¿vale? Luego de esto definimos recuerden que para las funciones los corchetes no van al lado como le dirán una estructura común y corriente, sino que van abajo. En este caso el corchetico de inicio iría abajo del enunciado. Recuerden que hay que definir el tipo de dato que va a arrojar la función con su nombre respectivo también. Y también hay que definir el tipo de dato de los parámetros de entrada. Y al igual que en PCInt hay que definir las variables de salida. Recuerden, porque como no están definidas en el código principal, simplemente las defino dentro de cada función. Dependiendo de la situación, muchas veces hay que inicializar las variables de acuerdo a algún valor que generalmente va a ser a 0. En este caso no es necesario, pero pues en muchos otros sí lo será. En este caso tenemos que será un dato que arrojará será de tipo entero, demostrado también por la variable de salida. Y los datos de los parámetros de entrada van a ser de tipo entero igualmente. Recuerden que en Java sí es obligatorio siempre que se retorne algún valor de la variable, algún valor de alguna variable. En este caso sería esta, que sería la variable de salida, de acuerdo al procedimiento que se necesita. Esto para los pares y lo mismo de esta manera para los impares, en esta función para calcular el promedio de los números impares, fíjense. Bueno, ya dentro del código principal definimos nuevamente, recuerden, las variables, contadores, números, acumuladores y las variables que van a almacenar los valores que me arroje la función. En este caso hubo necesidad de inicializarlas y inicializamos los contadores y los acumuladores. Pedimos al usuario el ingreso de datos, el tipo de datos en este caso, inicializamos la integración. Recuerden que en Java hay que definir el tipo de dato del contador, que en este caso sí, definir la condición de inicio y de parada, y definir si se encuentra en una itineración de incremento o de decremento. En este caso, como es de incremento, pues será i más más, pero si es de decremento será i menos menos, ¿vale? Solicito el número, en este caso, dentro de la itineración, defino nuevamente, como en los anteriores programas, si es par o es impar. Recuerden en el uso de los corchetes. Y bueno, defino, almaceno el contador, el acumulador, y en base a esto, los parámetros, llamo la función en esta parte del programa. Lo mismo para los impares, fíjense, y ya simplemente bastaría imprimir los datos. En este caso, en este lenguaje tampoco hice referencia de arreglos, pero pues era más como un anexo o como una adición para facilitar conceptos nuevos que se irán viendo posteriormente en el curso.
Luego vamos a ejecutarlo, a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos corre. Fijémonos. Vamos a trabajar con los mismos valores. Digamos 1, 3, 5, 2, 4 y 6. El promedio de los números pares es 4 y el promedio de los números aquí hay un error de sintaxis, aquí, fíjense, es impares. Es resultado par. Vamos a correrlo de nuevo para que se note la corrección. Inicializamos con los mismos datos. Y fíjense, ahora sí, el promedio de los números pares es 4 y el promedio de los números impares es 3. Ya con la resolución de este ejercicio en Java se da por realizado el ejercicio en los 4 lenguajes. Bueno, en los 3 lenguajes y en pseudocódigo, respectivamente. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido bastante para las cuestiones futuras que necesiten a lo largo del programa. Espero que tengan un buen día y lo disfruten bastante. Hasta luego.